Flavia Pitela. Bueno, me hice unos cuadritos sinópticos para ver si podemos hablar un poquito de inteligencia artificial y literatura. Dale. Pensando un poco en la charla que tuvimos hoy. Y quería empezar por un libro que no está traducido, hizo un llamado a la solidaridad editorial. Yo lo quisiera traducir. se llamaría, si fuera mi traducción, El Gran Desvarío. Es un ensayo de un autor indio que se llama Amitav Ghosh, que plantea, es un ensayo muy moderno, debe ser del 2016, 17, que si en el futuro se lee la literatura contemporánea, nadie va a entender por qué la literatura contemporánea no avisaba del calentamiento global y del cambio climático. Y el planteo que hace este autor es que en general cuando uno entra en la literatura, en el arte, en el cine, a los lugares distópicos, ominosos, sale y está tranquilo porque eso no está pasando. Claro. Entonces, y lo que pasa con el cambio climático es que uno sale y se encuentra con que esa realidad planteada como algo distópico, imposible que pase, está pasando. Entonces, que esa es una de las razones por las cuales él cree que no se está todavía hablando tanto en la literatura del cambio climático. Es muy interesante el planteo. La ciencia ficción, en cambio, siempre estuvo a la altura de todo lo que tenía que ver con el cambio tecnológico, si se quiere, ¿no? Más que nada, hay mucha literatura de ciencia ficción distópica con el cambio climático, por supuesto que la hay, pero el planteo de Amitav Ghosh en ese artículo es que la ciencia ficción nunca estuvo en lo que es la literatura, la alta literatura, ¿no? Entonces por eso la deja fuera de este planteo, que es la única que más o menos va viendo lo que está pasando y se va anticipando, por eso también se llama literatura de anticipación. La literatura de ciencia ficción está siempre dividida en lo que es la literatura de ciencia ficción dura y pura, qué sé yo, ovnis, ¿no? Otros planetas, y la más blanda que habla de la condición humana. La gran pregunta que se hace la literatura de ciencia ficción siempre es ¿qué es ser humano? O sea, por más extraño que parezca lo que está planteando, siempre el corazón es ¿y dónde está lo humano de lo humano? Que nos viene a salvar. Me hiciste acordar a Sturgeon con Más que Humano. Con Más que Humano, ¿no? Sturgeon está en mi listita, por supuesto. Que es más bien fantasía, pero que entra también, y la pregunta es más que humano, digamos, ¿dónde está el límite de lo humano? Muchas novelas, la literatura de ciencia ficción es la literatura que habla del miedo de época, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos tenés un Bradbury que estaba obsesionado con la televisión, le tenía miedo a la televisión, a la caja boba, como la llamaba, ¿no? Entonces toda su literatura tiene pantallas, y la pantalla que es boba. ¿Pero por qué? Porque la televisión estaba naciendo en ese momento. Asimov, sus miedos tienen que ver con la tecnología y sobre todo con los robots. Orwell o Samiatin, el ruso anterior a Orwell, incluso tienen miedo a los totalitarismos. Al Estado totalitario. Exacto, ¿no? Y lo cuentan en sus novelas. En Un Mundo Feliz, Aldous Huxley tiene miedo a los bebés de probeta. Él ve lo que está pasando en los laboratorios y le tiene miedo. Entonces escribe un mundo en el que la gente no se enamora y que todo el mundo está condicionado desde el nacimiento en un laboratorio. Como ese libro vos estás leyendo, Gonzalo. Amor. Amor, de Juan José Becerra. De Becerra, sí, claro. Sí, lo vamos a hablar en estos días de Juan José, que es un gran escritor contemporáneo. Entonces me costaba mucho hacer estos cuadritos sinópticos y pensar en algunos libros que realmente definieran o que habían sido atravesados por el concepto de inteligencia artificial. Uno de ellos, por supuesto, es Yo, Robot. Yo, Robot de Asimov, de una serie, es del año 1940. El primer cuento que él escribe sobre robots es de 1940. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, no? Casi un siglo. Y en la serie, que se llama la serie de los robots o el ciclo de la Tierra, él inventa, junto con el director de la revista donde publica sus primeros cuentos, que es John Campbell, las leyes de los robots. Y fíjense qué actual que es con respecto a lo que está pasando con la inteligencia artificial y los miedos que nos está generando esta carta que salió, la nota que leías vos hoy de Harari en La Nación. Ellos crean las 3 leyes de los robots. La primera ley dice los robots que inventa Asimov son robots que tienen conciencia. O sea, son casi androides como los que vamos a ver de Philip K. Dick, ¿no? De Blade Runner. Son robots con conciencia. No son simplemente performativos de un acto, sino que pueden distinguir el bien y del mal. Este es el punto. Y por eso son peligrosos.
Entonces les crean unas leyes, que son leyes también artificiales, que les implantan para que no se les venga en contra a los humanos. Un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. O sea, no lo va a dejar ver sufrir y no va a hacer nada. El robot, en la segunda ley, debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Okay. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. O sea, siempre va a estar primero el humano, no importa en qué situación. ¿Qué pasa cuando estos robots o cuando empieza a haber problemas de creatividad? ¿Qué es lo que plantea Asimov? ¿Qué es lo que plantea esta carta? Que es, hoy el entrevistado hablábamos de esto con Rubén, ¿era su nombre? Sí, Ramón. Del MIT mexicano. De mexicano. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial de estos robots requiere de la creatividad humana? Y ahí empieza a fallar el sistema. Lo va a plantear ahora en el 2017 Ian McEwan con una novela que se llama Máquinas como yo, que es una pareja que vive en 1985, o sea, Ian McEwan hace una inversión de tiempo, o sea, no se va al futuro, se va a un pasado alternativo en el que Inglaterra pierde Malvinas y es una debacle. ¿Sería distópico en términos de García? No lo plantea como algo distópico, es ucrónico, claro, ¿no? Porque plantea una realidad que ya no pasó. Pero ¿qué pasa? Es una pareja que se compra, Turing no se mató, ¿no? Alan Turing no se suicidó por el juicio y al contrario, sigue vivito y coleando, y el tipo revolucionó la inteligencia artificial y crea unos robots que se llaman Adán y Eva, que hacen las veces de servicio doméstico, acompañantes terapéuticos, tienen un gran problema. ¿Ellos tienen conciencia? Tienen conciencia moral. Entonces, por ejemplo, frente a sus compradores, a sus jefes, a sus dueños, son esclavos de personas, claro, hay ciertas acciones de la intimidad de los personajes que el robot no las tranza. Es blanco o negro, no hay matiz. No hay matiz. Entonces es invivible el robot. Se vuelve invivible, ¿por qué? Porque le plantea al humano una moral que el humano no puede sostener. Claro. ¿Se entiende? Esto que decimos, ¿qué decimos en público y en privado? ¿Qué nos pasa, no? Con ciertas creencias, frases. Como García, se vuelve mormón. ¿Qué? Se vuelve mormón. Y lo hace claro, insoportable. Pero bueno, en el medio de la novela es maravilloso porque les plantea muchísimas cuestiones éticas a los personajes principales. Ya lo había hecho Asimov en Yo Robot. ¿Por qué? Porque los robots estos, el problema que tienen es que cuando enfrentados a una situación que no es A o B, no es tan fácil como A o B, no pueden discernir. Y este es el gran peligro. En todas estas novelas no hay democracias. Claro. En todas estas novelas el poder económico es más fuerte que el político. Son las compañías las que manejan el mundo. Hasta ahí voy poniendo tilde. Exacto, por eso todo lo que estoy diciendo es en referencia a lo que vos estabas diciendo y que venís diciendo hace tanto, y que se generan todo el tiempo conflictos éticos, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Qué lindo título. Es hermoso. Me encanta ese título. Sí, a mí también. Quiero mucho. Esta novela es una de mis preferidas, la nombro cada vez que puedo. Es de 1968. Es la novela en la que se inspira Blade Runner, ¿no? La gran película de ciencia ficción. Aquí los androides son como los robots de Asimov, pero tienen un pequeño problemita adherido a eso, que es que para que parezcan más humanos, les inyectaron memoria humana. Entonces ellos se creen humanos. Claro. Entonces el conflicto del androide es que cuando le van a decir, mira, te tenemos que apagar, dice, hermano, pará, yo soy persona. Soy persona. Claro. Y de hecho, los Blade Runners son personas que tienen que ir cazando a unos androides que se escaparon de otro planeta, porque es una novela muy ecológica también. Hubo una gran guerra en la que el tóxico del aire mató a todos los animales. Por eso se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque el mundo está dividido entre las personas que pueden comprar animales de verdad, que escasean y son muy caros, y animales eléctricos, que hacen las veces de ovejas o perros, pero no lo son. Son como unos tamagotchis, pero de verdad. Tanto los androides como los animales en esta novela están hechos con materia orgánica, con lo cual su apariencia es animal y es humana. Y el planteo es interesantísimo de Philip K. Dick. De nuevo, ¿qué nos hace humanos? Si un androide que tiene memoria se cree humano, entonces, ¿qué es ser humano? Tener memoria, porque cuando los androides recuerdan
el perfume de la piel de la mamá, Claro, claro. una canción, la brisa de la playa, ¿no? O sea, lo que nosotros recordamos o que llevaríamos al arte. Es una distopía maravillosa, Soñan los androides, para leer, realmente. Y la gran novela, para ir cerrando, que inspiró nada más y nada menos que Matrix, que hoy la nombramos, es Neuromante, ¿no? Neuromante de William Gibson, que en su momento es publicada en 1984 y ganó el Nebula, el Hugo y el Philip K. Dick. Digamos, como si hubiera ganado los 3 premios más importantes a nivel mundial, todos de literatura. ¿De qué se trata? Neuromante inventa el concepto de ciberespacio. La palabra ciberespacio, como la usamos hoy, es una creación de esta novela. Y es la historia de un vaquero cibernético que está conectado a una... ¿Qué año se publicó? 1984. Ok. Paradójicamente, ¿o no? Sí, sí. Pero es la historia de un vaquero cibernético que su cabeza está conectada a una red mundial, que es una matriz. Toda la novela Neuromante adelanta la inteligencia artificial, la internet, las redes sociales y el abuso de poder en las compañías que a partir de manejar las mentes de estas personas que están conectadas al mundo del ciberespacio, que no existe, pero en donde está toda la información y todos los datos. Sí, sí, a la nube. A la nube, exacto, crea el cloud. concepto de la nube. Claro. Bueno, hasta dónde está acceder a hacer cosas fuera de la ley para que, por ejemplo, al personaje principal le cambien el páncreas y pueda salir de su adicción a la cocaína. O sea, una cosa delirante. Neuromante es la novela que anticipa todo lo que vemos hoy a nivel redes sociales, ciberespacio, es el cyberpunk, como se entiende, ¿no? Digamos, el género de la literatura. Un novelón con más capas que no se pueden creer, con hipervínculos a todo lo que puedan creer, que se pregunta de nuevo en 1984, en el año 1984, como en 1984 se lo preguntaba a Orwell, ¿qué es ser humano? Y creo que es lo que nos están preguntando hoy nosotros y nos estamos preguntando todos a partir de este avance de la inteligencia artificial. ¿Qué es ser humano? Flavia Vitela, señores, a las 2 de la tarde. Esta es una voz de inteligencia artificial. No me diga. ¿Un robot?